Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más a Pequeños con Grandes Respuestas. Les recordamos que estamos siendo transmitidos por MP Noticias y por UNEJU TV. Es siempre un gusto acompañarlos. Hoy estaremos hablando sobre eventos, situaciones, todo lo que es paranormal. Un tema que nos asusta un poco. Sean ustedes bienvenidos. Y aquí están nuestros panelistas del día de hoy. Chicos, bienvenidos. Con este tema, tras cámaras, estábamos diciendo, ok, vamos a hablar de este tema. Y estábamos un poco comentando entre actividades y también la diferencia entre actividades paranormales y también eventos paranormales. Pero bueno, vamos a ver más adelante sobre este tema. ¿Qué es primero este término paranormal? ¿Quién quiere definirlo más o menos? Vamos, Santi. El término paranormal en realidad es, uno cree, lo primero que se le viene a la mente es algo de miedo, pero en realidad no es solo de miedo, en realidad es algo que la ciencia no puede explicar aún. Muy bien, gracias. Crisley. Son cosas que la ciencia no puede explicar. Ya, muy bien. Juan Diego. Son sucesos o actividades o fenómenos que te dejan sorprendidos, que es algo que inusualmente tú no ves y que, como dijeron mis compañeros, nadie puede explicarlos. Muy bien. Son como espíritus que provocan las personas con los juegos de como ese Charlie con la dibuja. Eso es lo que provoca como un espíritu y eso hace un evento paranormal. Ok, listo. Entonces, topando el tema de Analí, habla de juegos. Estos juegos, ¿lo han escuchado ustedes antes? Los juegos que dijo Analí, ¿tú has escuchado antes? Creo que sí, algo que no sé si será juego. Dicen, bueno, en mi escuela, bueno, no, en realidad no en mi escuela porque estamos aquí, sino en mi grado, en quinto de básica, porque yo ahorita estoy en sexto, en quinto de básica me decían que yo jugué Charlie, algo así, a las 3 de la mañana y que luego se me olvidó tal cosa. O sea, decían cosas así los compañeritos por molestar, ¿ya? Y tú no habías hecho nunca eso. No sabías lo que... Le decía de broma, yo voy a las 3 de la mañana y le digo tal cosa. ¿Tú le decías de broma? Sí. Ok. Crisley, ¿has escuchado alguna vez de estos juegos que supuestamente, como dice Analí, son como de espíritus o cosas así? He escuchado en videos, sí, pero jugarlos no. Ya, muy bien, Juan Diego. Yo sí los he escuchado, no los he jugado, pero hay compañeros que obviamente siempre hay el que hace todo y que sí los ha jugado. Ok, Analí, ¿tú qué hablaste sobre este tema? Yo un día lo jugué con un amigo que yo tenía, que es mi amigo también de mi mamá, y yo jugué eso y después de eso sentí que de esos juegos le abren puertas al diablo y entonces vienen los espíritus para atacarles, porque ya saben que hicimos esto, hicimos tal cosa, pero yo después de haber jugado eso me arrepentí demasiado, casi lloro del arrepentimiento, estuve días así, pero también en mi grado muchas personas jugaban eso, estaban jugando mucho de eso, entonces como la viuja, el Charlie y todo eso, estaban jugando, entonces después muchos padres de familias vinieron a interceder a explicarles a los niños que eso no se hacía, porque hay veces que no saben, unos que no ni creen que existe el Satanás, pero yo no tengo miedo a eso, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Muy bien, hay una cuestión, estamos hablando ya de juegos y todo esto y de la palabra paranormal. Bueno, ¿y ustedes creen que eso es real? O sea, ¿que existen actividades paranormales? O sea, ¿sí es real o es simplemente una cuestión de la ciencia ficción, películas que aparecen para darnos miedo, para asustarnos? Analí.
Sí existen, porque a mi mamá sí le pasó un evento paranormal porque ella fue a unos doctores que se creían doctores, pero de verdad eran como esos que sanaban con tal espíritu, con ese espíritu. Entonces, ella va para que la sanen y al sanarla, un espíritu negro fue a ahorcarla y casi se muere y su papá, era pequeño pues, su papá comenzó a orar que la suelte y nunca más la llevó ahí. Y también eso también lo provocó porque fue a donde esa doctora, pero de verdad, eso fue desde cuando era pequeñita, cuando aún no creía en Dios. Ahí fue ella. Desde eso tengo mucho miedo que pase eso, así, pero ya no tengo miedo. Muy bien, entonces, sí crees y existe. Juan Diego, ¿tú qué piensas al respecto? Yo sí creo que existen, pero quiero aclarar que hay algo muy diferente que son los monstruos de ciencia ficción, que es ciencia ficción, que no es real, y otros son los espíritus o espectros, que eso se podría considerar como algo paranormal. A ver, ya me estás explicando tú con términos, espíritus, espectros. A ver, ¿qué es un espíritu para ti y qué es un espectro? A ver, un espectro más que todo es algo que no, como que por así decirlo, no se puede explicar. Y un espíritu, como la mayoría de gente sabe que es un espíritu, es más o menos como un alma de alguien que no ha podido ir y que se quedó aquí vagando en la tierra. Y entonces eso nace de lo paranormal. O sea, eso es algo paranormal. Entonces y entonces tú crees, la pregunta es, ¿sí crees? Sí creo. Ya, ¿y qué piensas al respecto? O sea, crees esto y le tenemos, todo el mundo le tiene miedo, ¿verdad? Mucha gente le tiene miedo, pero en realidad esto no pasa sino hasta que tú haces algo que no es debido, como quien dice, invocar a estos espectros o espíritus. Muy bien, interesante. ¿Crees o no crees? Yo no creo, pero mi bisabuelo dice, él me ha dicho de que antes se parecía el duende. Ok. Ya, entonces, o sea, el abuelo dice que sí, pero tú no crees. Mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Un duende. ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién les puede explicar qué es un duende? A ver, Juan Diego. Una criatura pequeña que te puede asustar o que los niños le tienen miedo porque tus abuelos o mamás te dicen, si no te comes la sopa, el duende te lleva. Ok. Santi. Es una persona enana como la pulga Messi. ¿Ya? Que o sea, a la mayoría de personas, o sea, a mí no me lo han dicho, pero la mayoría de personas, yo he escuchado de mis compañeros de la escuela, me han dicho que de chiquitas le decían que come tal cosa, sino como a los mañosos, claro. Come tal cosa, la sopa, tómate esto, el jugo que no te gusta, o si no te lo tomas, te aparece el duende y te lleva. Y te lleva, o sea, te lleva tal cosa. Mi mamá no me dice nada de eso, lo único que me dice es que si no como todo me pega. Ok, pero es diferente. También, Acá les damos no, pero no tan eso, no. Pobre tu mamá, disculpe, la mamá, no, usted no le pega. Otra cosa es que te digan eso. Mi mamá a veces cuando digo como toda la comida y te doy algo. Sí, okay, pero nunca, como una recompensa. Nunca eso de miedo, a mí nunca me dice eso. Ok, pero hay mamás que sí utilizan esos términos y aquí hemos tenido el resultado de unos niños que son temerosos porque les comentan, no, si tú no te tomas, si tú no comes, se te va a aparecer el duende. ¿Y qué les hará el duende? Pues no, bueno, los hace asustar, les da miedo. Santi, ¿crees o no crees en los eventos paranormales? Sí creo, porque en realidad yo un día me parece que vi un video de que dicen apareció en el cielo un ovni, y eso en realidad la ciencia no puede explicar, la NASA en este caso no puede explicar porque, por ejemplo, por eso se llama un ovni, un objeto volador no identificado. Claro que no. Ese es el evento más común paranormal. Así es. Pero hay veces
que la gente inventa, pone algo para que piensa, así como ese señor que dijo que viajó en el tiempo, que van a venir a destruirnos ese día y nunca pasó. Ok, sí, hay gente que inventa ciertas cosas, Sí. también por llamar la atención. Ahora, tenemos esta plataforma maravillosa que son las redes sociales, videos, TikToks, y que supongo que algunos de ustedes sí tienen acceso, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ven ustedes normalmente? ¿Sí les interesa a veces estos temas de cuestiones, de cosas paranormales? Juan Diego. A mí la verdad me atrae mucho ese tema, pero siempre hay que tener en cuenta de que no hay que creer todo lo que se ve en estas redes sociales, porque como dijo mi compañera Annalí, puede ser gente que solo trata de llamar la atención y hay que seleccionar lo que vamos a ver. Bueno, ustedes, que Santi y Juan Diego tienen unas edades entre 10, 11, 12 años, me imagino. Yo tengo 10. Ya, entonces supongo que ustedes también tienen que haber una edad específica como para poder ver este tipo de videos, porque creo que un pequeño de 3, de 4 años, 5, no tendrá la misma condición que ustedes, que ya tienen un poco más pueden analizar y hasta reírse de alguien que invente algo y ustedes digan, eso no es posible. Y diferenciar entre algo que es real de lo irreal, ¿verdad? Sí. En tu caso, Santi, ¿has tenido alguna vez alguna historia paranormal dentro de tu familia que te hayan contado, que hayas escuchado? Bueno, mi abuela un día, ella era una ex enfermera en el antiguo hospital y dijo que un día, algo así, que se le apareció una figura blanca, sin cabeza. Ya. Que solo tenía el cuerpo y que caminaba y ella se pegó un grito, me dice. Ok, o sea, que apareció algo. Y también me acuerdo que un evento paranormal fue que me acuerdo que una niña en mi urbanización estaba yendo al gimnasio con ella sola, porque el día del padre, ella vino a ver algo en el gimnasio, no sé qué fue a ver. Ella vio una mujer completamente blanca caminando por el gimnasio así y dice que después la mamá le tuvo que llamar a mi mamá que ore por la niña que había visto esa mujer blanca en el gimnasio. A mí me da mucho miedo que se me aparezca algo mientras yo estoy, nada más quiero explorar lo que hay en mi alrededor y me aparezca algo que me da mucho miedo. ¿Te da miedo eso? Juan Diego. A mí mi papá me contó que él hace años él era camaronero, entonces iba a ver unas larvas para la camaronera y a lo que iba por un puente vio ahí, era un puente viejo, y al lado del puente, en como un pequeño así como río, vio una figura blanca levitando como una tela, y que al lado estaba un amigo y que el amigo se puso así nervioso y que le dijo, ¿tú también viste eso? Y el amigo le dijo que sí. Wow. Entonces, hay situaciones. En tu caso, ¿has escuchado alguna situación paranormal? No. No has tenido ninguna. Y también yo me acuerdo que mi abuelo, él iba a una finca y en esa finca le apareció un brujo y entonces él estaba hablando así, entonces él le dio miedo que se fue a su carro, pero al irse al carro, él abrió su carro, pero no abría el carro, el carro estaba cerrado. Mi abuelito estaba con mucho miedo, entonces él estaba orando hasta porque los brujos, cuando alguien se acerca a orar o una persona que ya es un hijo de Dios, se acerca a él como que desecha todo, ya no puede luchar contra él. Perfecto, vamos a hablar más adelante de eso. Si usted está conectado en este momento bajo la señal de MP Noticias o UNEJU TV, puede escribirnos un mensaje como si ha tenido usted alguna situación paranormal. Cuéntenos, coméntenos para saber si esto de las actividades paranormal dentro de las familias, dentro de los hogares es algo muy común o no. Regresamos después de esta pausa. Es hora de que los más pequeños disfruten de la historia de Mac, el sobreviviente fiel, y también del hermoso peluche inspirado en el protagonista de esta historia. Mac, el sobreviviente fiel, escrito por Juana de Dios Gómez. Se encuentra a la venta en las calles Quinta Norte entre Babahoyo y Guayaquil. Mac, el sobreviviente fiel, un cuento que no es un cuento.
Y ya estamos de vuelta, hemos conversado, hay tanto que conversar sobre este tema y estoy seguro que ustedes escribiéndonos también en nuestro chat nos están comentando un poco sobre estas actividades, situaciones, sucesos paranormales que muchas veces pues no sabemos a veces ni identificarlos. Pero bueno, estamos conversando con los chicos si existían, si eran reales, pero ahora con esto de las plataformas digitales y todo lo que tenemos, todas las tecnologías, pues estamos más cercanos a conocer lo que está pasando en el mundo sobre las diferentes, e incluso se crean películas sobre actividades o situaciones paranormales. Ahora, hablábamos de espectros, espíritus, y yo estaba como, wow, qué cool, o sea, estos chicos son brillantes, mis pequeños con grandes respuestas, que tienen tanta información que darnos, y hay una situación, ¿qué pasaría si yo tengo una situación en casa, por ejemplo? Yo he escuchado y me ha pasado, lo voy a decir por experiencia, pero no voy a contar mucho porque el espacio es para ustedes, pero la idea es que pasa que a veces escuchas ciertos sonidos en casa o ciertas cosas, que entonces, como que sentí que alguien pasó por atrás mío, o uy, me encerraron en el cuarto, ¿qué está pasando? En un momento pasó. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros los adultos y también los niños ante situaciones así paranormales en nuestro hogar? Vamos a empezar con Santi, ¿ya? Bueno, yo no sé si fue una situación paranormal o cómo. Yo estaba en receso aquí y yo fui al baño y cerré la puerta y de repente yo después ya abrí la puerta después y no se abría. O sea, yo hacía así, incluso se fue porque es como esas manillitas que son así, que se mueven así, incluso se fue para abajo. Wow. Y yo, ¿cómo hago? Me voy por debajo de la puerta, ¿qué hago? Voy a llegar tarde a clases, no. Y luego yo dije, no, es que podía hacer un poquito más acá, entonces lo hice un poquito más acá, lo abrí y ya. ¡Ay, qué bendición! Ya Pero te dio miedo. Sí. Muy bien. En tu caso, Chrisley, ¿has tenido alguna situación o cómo se debería actuar en caso de que pasáramos por una situación como esa? A mí no me ha pasado nada. A mí, por lo menos, no. Pero un día estaba muy chiquita mi hermana, que yo me acuerde, ella antes cogía y se le ponía seguro. Entonces ella siempre se asustaba. Un día estaba en el cuarto de mis papás viendo tele y mi hermana en nuestro cuarto. Entonces había puesto seguro y no podía abrir. Me dijeron, Pepa, ¿estás ahí? Y digo, no, estoy en el cuarto de mi papá. Y le digo, ¿qué pasó? Se quedaron encerradas. Y yo, ay. ¿Quiénes se quedaron encerradas? Mi hermana. ¿Con quién? ¿Se quedó encerrada solo tu hermana? Sí. ¿Y no podía salir? Sí. hasta que nos acordamos que teníamos la llave en el cuarto, la cogimos y ahí pudieron abrir. Muy bien. Analí. Le quería decir que yo desde que eso, como de Charlie, eso que un día jugué pero ya me arrepentí, me acuerdo que cuando a uno me declaraba, yo me acuerdo que un día yo tenía una cabaña que estaba durmiendo ahí, y ahí estaba durmiendo y escuché una voz que me decía, te vas a morir hoy, que te así, y yo me asusté mucho y me fui al cuarto de mi mamá, estuvimos orando y después de ese momento escuchaba más voces en mi cabeza que me decía, ese será tu último día, me decía así, y yo estaba como que, ¿qué? Y me decía unas cosas que fuertes, y yo estaba como que mucho miedo, yo no sabía qué hacer porque yo sentía las voces, que la voz claramente, yo la sentía, yo la escuchaba que me decía, hoy te vas a ir de aquí, hoy te vas, así como, y yo estaba full asustada, ¿qué me estaba pasando? Yo estaba diciendo así, entonces yo, después de eso, sentí otra vez una voz, muchas veces sentí las voces, y cada vez que estaba sola más sentía la voz. Okay. Porque no sentía. Entonces, ¿cuál es la recomendación, Analí, que tú puedes dar con respecto a esta situación? O sea, ¿cómo se debería actuar? ¿Cómo actúa un niño? ¿Cómo actúa un padre ante situaciones como estas? Yo lo que hacía cada vez que me decía eso, yo lo desechaba. Como ya pues, cuando ya después me arrepentí. Aún como que
se me quedaba así en la cabeza, pero después de eso yo comencé a desecharlo, a decir, no, ahora sí, eso no es verdad. Ya, y comencé a decir, no, ya no voy a creer en lo que me decía. Entonces cada vez iba orando más de lo que me decía y comencé a arrepentirme y lo único que yo sería una recomendación es que nunca jueguen esos juegos, porque los espíritus se vienen y te van a decir, como a mí me pasó que me decían muchas cosas así. Yo ya estaba con la piel de gallina cada vez que me decía eso. Tú viviste esa experiencia, o sea, realmente Analí nos cuenta porque ella la vivió, la experimentó. Entonces dice, no lo hagan. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto. Juan Diego. A mí me pasó un día hace tiempo, ya hace unos 2 años, que yo estaba en la sala, estaba viendo tele, mi mamá estaba en el cuarto. Estábamos solo mi mamá y mi persona. Yo estaba en el tele y en la sala viendo el tele y escuché como que arriba, en como el techo, escuchaba unos, así, no escuché pasos, escuché como así tacones, pero no había nadie, porque ya pues era así raro y no va a haber una persona en el techo. Exacto. Y otro día escuché voces también, así como que raras, hasta que después me mudé de casa y ya no volví. Y esa fue la solución, irse de casa. Analí, ¿ibas a contar algo? También pudiera ser lo que escuchan en el techo, que me acuerdo que yo también escuchaba eso, pero era que se me paraban palomas con garras así en el techo y yo escuchaba los pasos que decían esa palabra y un día fuimos y estábamos preocupados, no sabíamos eso, pero un día fuimos a ver arriba. Y estaban todas las, parecía algo con una animales, casa una casa para palomas, una casa para porque había ratones también arriba. Entonces no vayan a confundir, lo que dice Nadia, no vayan a confundir también a veces esos sonidos extraños con algo paranormal, como puede ser unos ratoncitos, unas palomitas, puede ser unos gatitos también que hacen unos sonidos a veces ahí medios extraños. Entonces también no vayan a confundir esas cosas. Sí, en mi casa hay hartísimos gatos, ya no sabemos si ponerles veneno. ¡Ay, no lo hagan, por favor! ¡No! Ay, por favor, si hay una receta casera de cómo hacer que los gatos se vayan sin hacer ninguna locura como esta de ponerles venenito, por favor, escríbanos ahí, se los pedimos, porque sí es necesario saber a veces algunas recetas de la abuela que a veces sí funcionan y que ayudan, y pues podemos darle esa recomendación también acá a Santi. Sí, pero a mí también, mi mamá también sí hacía, pues se pueden confundir porque un día mi mamá, yo tenía una perrita que se murió, que le lamía siempre el pie así, entonces ella estaba lavando los platos y sintió como una lengüita, entonces ella regresa a ver y no vio nada y no era nadie, pero después ve atrás un ratón lamiendo el pie. ¡Ay, no! Ya, eso ya no es un evento paranormal, eso ya es la vida real. No, primero pensó qué cosa era y por eso ella casi confunde. Vio que un ratón en la vía. Puede pasar, yo también una vez pensé que era un perrito que estaba ahí y había sido un ratoncito que estaba jugando conmigo en mi pie. Así que suele pasar. Yo sí que no confundía así con ni gatos ni ratones, ya. porque escuchaba, era como que si ese tacón se escuchaba así como ahorita, así. Ya. Pasos. Ajá. Sí, es diferente. No estoy pensando eso cuando yo estoy diciendo en general. Puede ser que pase que a veces la gente se confunde. Ahora, no hay que también estar con esto de siempre con miedo, pensando, uy, esto es paranormal, uy, sí, estoy aquí, uy, se movió el cable. O sea, siempre hay también algunas razones. Por ejemplo, se mueve el cable porque hay aire, porque entra viento, se cae algo porque se movió, porque movimos la mesa nosotros. O sea, también hay que ser un poquito conscientes en eso porque no podemos estar asustados todo el tiempo. Porque puede ser de que te estabas viendo y cuando lo viste estabas de una manera que te viraste y como estaban arreglando, digamos, tu casa, movieron un cable porque necesitaban ocupar ahí y viraron de nuevo y dijeron, y se asustaron, pero era porque la persona había movido el cable. Exacto. No exagerar con estas actividades.
Yo de terremoto me asusté feísimo, pero yo que no sé qué pasó en mi mente, que yo misma moví la cabeza, me acordaba full de eso y yo no sabía qué era. Y yo ya había movido Mire, algo. Annalí, algo que tú topaste en experiencia y me gustaría mucho hablar directamente a quienes están conectados hoy, que es sobre estas actividades paranormales y estas situaciones de estos juegos que nuestros niños, a veces por curiosidad, porque otros amiguitos lo hacen, quieren hacerlo. ¿Cuáles serían ustedes como niños ya y con experiencias vividas ya, como ustedes ya han pasado esos cursos, digamos, que ya han estado cuando son chiquitos, que más o menos creo que son de tercero de básica, cuarto de básica, que más o menos van hablando un poco más de ese tema a profundidad? ¿Cuáles serían las recomendaciones que le podemos dar a los padres y a los niños al mismo tiempo, Santi? Con respecto a estos juegos que hay mucho de Charlie, el juego de la Ouija, que son situaciones que yo he escuchado historias que han sido o han pasado por cuestiones raras por haber hecho estos juegos. Entonces, ¿cómo podemos decirles nosotros a los padres? ¿Cuáles son las recomendaciones que les damos? Yo recomendaría 0 de esos juegos, porque esos juegos, aparte de que te pueda aparecer algo, como dicen el mismo espíritu o algo, te causa un miedo a las personas miedosas. Yo en realidad no tengo vergüenza de decirlo, pero soy medio miedoso. Yo medio escucho un gato, esto sí no es paranormal, pero yo medio escucho un gato en el techo. Me acuerdo que en el temblor, en este temblor que pasó, se movía el techo así, y entonces yo dije, yo primero pensé un gato y luego un temblor. Yo ya me latía el corazón a 100 por segundo. Y bueno, pero siguiendo con las recomendaciones, 0 de esos juegos, porque te causa un miedo horrible y para los niños chiquitos o para nosotros mismos, porque tampoco es que ya somos adolescentes. Exacto, Annalí. A mí ahora desde el terremoto, ahora sí a mí me da miedo bajar las escaleras, porque como primero pensamos que era un pequeño temblor, porque primero comenzó suavecito, entonces vamos a bajar las escaleras, no tan rápido, lento, porque sabíamos que era bajito. Entonces, y mis escaleras tenían una pared de vidrio. Entonces así nos agarra durísimo el terremoto, que primero y como las escaleras eran altas, las escaleras se movían, y yo como soy pequeña, yo no podía alcanzar la barra porque me caía ahí como sentada. Yo no podía alcanzar la barra porque ya estaba como así, y yo me tenía que coger por los filos de las escaleras. Una se cogió por el filo, pero por el filo de las escaleras cogiéndose. Entonces a mí ahora me da mucho miedo bajar las escaleras, pero gracias a Dios no se rompió el vidrio, porque si se nos rompía el vidrio... se cortaba, hubiera sí. sido otra cuestión. Pero ¿cuál sería la recomendación que tú das? Que nunca vean y jueguen primero vean las cosas que no se pertenecen, porque yo comencé a escuchar todo desde los videos que no eran buenos, que la gente hacía. Entonces desde eso yo recomendaría que no vean esos videos, que si quieren ver algo, nada más vean algo que normalito, como ver algo que hace juegos, competencias y ya. Y también nunca jueguen en los juegos esos, porque eso me pasaba a mí y ya tengo mucho miedo a través de eso. Mala experiencia. Por eso, entonces, no vean nada de eso, porque ustedes mismos están provocando abrirle puertas al diablo, y que los espíritus se te vengan y que te intenten matarte, porque no nada más te asustan, también te intentan matarte, porque te intentan asustarte. Como cuando te asustas, a veces te dan un paro cardíaco. A veces puede ser, nadie sabe cómo está su corazoncito. También te intenta matar con sombras, te intenta hacer todo, como a mi mamá casi la mata el diablo, sí. Por eso digo, nunca deben de hacer eso, porque ustedes mismos están abriéndole las puertas al diablo. Muy bien, Chris, ¿le ibas a acotar también? Yo que estoy en tercero, casi en mi grado, no se habla sobre eso. No se habla, pero yo que tengo una amiga de tercero, yo le he preguntado así y dice que tampoco se habla. Ya, no se habla. Pero, ¿qué le dirías tú a los padres? ¿Cuál sería la recomendación de Chrisley para los padres o para los niños con respecto a estos juegos que atemorizan? Porque a veces los niños por curiosos quieren jugarlos.
de que no los jueguen. En YouTube abajo hay como escrituras que dicen sobre eso, que lo pueden leer los que saben leer, para que vean si es juegos o carreras o cosas de terror. Ok. Juan Diego. Yo recomendaría a los padres de que siempre tengan cuidado, que vean siempre que sus hijos no jueguen eso y que no compren eso y que no vean contenido que es de esos juegos, porque obviamente si un niño ve le va a dar ganas de hacer esos juegos. Y también esos juegos, más allá de que son juegos malos, pueden atraer, de verdad, pueden atraer malas vibras o espíritus. Muy bien, quiero agradecerles a ustedes por podernos brindar y abrir todo eso que ustedes han pasado, todas las vivencias incluso de su familia, contar cosas incluso muy personales y poderlas poner aquí en este espacio. Qué importante saber que cada familia, cada hogar, cada uno de nuestros niños tiene diferentes historias que contar aquí en Pequeños con Grandes Respuestas. También les quiero decir que hoy tenemos que despedir a uno de nuestros panelistas y lo hacemos con mucho cariño, deseándole siempre lo mejor. Queremos decirle que el espacio de Neju TV siempre estará abierto para él, pero que también en la vida pues hay decisiones que se toman y que le deseamos mucha buena suerte. En este caso se despide de nosotros Santiago. Santiago, ¿qué les pido también que le dejen un mensajito a Santiago para que luego pues Santi pueda leerlos y tal vez quizás contestarles desde el Facebook de su mamá o de su papá, y agradecerles también por esas palabras bonitas que pueden dejarle para obviamente motivarlo a que siga tal vez en este tipo de espacios y siempre deseándole lo mejor a nuestros Pequeños con Grandes Respuestas. Santiago, ¿qué nos puedes decir, unas palabras de despedida? A mí me da pena irme del país, a cualquiera le daría pena porque deja su hogar, su casa, deja su país, su ciudad, su provincia. Bueno, entonces yo voy a extrañar una TV, voy a extrañar mi escuelita y si es que van a escoger otro panelista, que le vaya todo bien y que graben buenos programas. Gracias Santi, gracias también a todos por conectarse. Recuerden que pueden enviar un mensajito aquí vía Facebook, también para Santiago, deseando siempre buena energía, porque nuestros pequeños necesitan toda la buena energía para que puedan hacer todos sus sueños y las metas que quieren alcanzar junto a su familia. Gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao.